Bien, analizaremos ahora otra de las funciones también dentro de las que se clasifican en las funciones como funciones especiales y es la función valor absoluto. Este tiene ciertas características también, la gráfica también cumple con ciertas condiciones, entonces vamos a ir analizando primeramente, bueno, cómo hacer esas gráficas y una vez teniendo la gráfica, bueno, poder analizar con qué condiciones cuenta. Entonces, una función valor absoluto lo representamos como f de x y bueno, estas dos barritas, entre esas barritas ponemos la x, la variable x, que dentro también, que también igual puede sufrir ciertas variantes, pero ya el hecho de que tenga unas barritas de esta forma, bueno, podemos decir que es una función valor absoluto, así es como lo identificamos. Ahora, veamos entonces, ¿qué significa valor absoluto? Cuando tenemos un número, bueno, para explicarles de manera más sencilla, es si le aplicamos valor absoluto de un número negativo, por ejemplo, -3, decimos que el valor absoluto de -3, pues es su inverso aditivo, es decir, el valor contrario con el signo positivo. Entonces, si el valor absoluto de -3 lo convierte a 3. Eso es lo que hace el valor absoluto. ¿Qué sucede entonces si es positivo el valor que está dentro del valor absoluto? Entonces, pues en este caso el valor absoluto de 3 se sigue quedando en positivo 3. Es decir, aquí va, al obtener el valor absoluto de un número siempre saldrá como resultado positivo. Entonces, bueno, es una manera de explicarlo, creo, un poco más sencilla. Por ejemplo, si tengo -10, el valor absoluto de -10 lo que hace es convertirlo a positivo y entonces nos resulta simplemente 10. El valor absoluto de 15, entonces se queda en 15. Es decir, si ya es positivo, no cambia, se queda igual. Si es negativo, lo convierte a positivo. Eso es lo que hace pues esa función. Bien, vamos a ver. Entonces lo que podemos hacer es empezar a darle valores. ¿Qué valores puede tomar X? Pues aquí no hay muchas restricciones. Igual podemos darle pues cualquier valor, negativo o positivo del eje X, puesto que si es negativo ya vimos que lo puede convertir, lo que hace es convertirlo a positivo y entonces es una manera de decir lo resuelve. Bien, entonces podemos darle cualquier valor del eje X y de ahí podríamos pensar ya entonces en quién sería el dominio. Voy a darle algunos valores positivos y negativos del eje X para fines de graficar. Por ejemplo, le vamos a dar pues -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Podemos darle más valores, pero por el espacio y para fines de ver la gráfica, pues con eso nos puede servir. Les vuelvo a repetir, no es el dominio, no quiere decir que es nada más de -3 a 3, no, esos son los que estamos utilizando, pero el dominio son muchos más valores que ahorita lo vamos a definir. Bien, ¿qué sucede entonces cuando x vale -3? Aquí lo que resulta es f de -3, eso es lo que vale x para el primer valor, es igual a valor absoluto de -3. Y decíamos entonces que lo que hace el valor absoluto es convertirlo a positivo, sería +3. Este sería el resultado de este primer valor. Y entonces en f de x obtenemos 3. Entonces ya podremos irnos dando una idea de qué va a suceder con los siguientes valores. Cuando x vale -2, el valor absoluto de -2 simplemente resulta ser positivo 2. En este caso no es necesario hacer más operaciones, puesto que simplemente me está hablando del valor absoluto de x. Ya lo veremos en otros ejemplos donde pues sí va a ser necesario hacer otras operaciones. Pero en este no.
Entonces, valor absoluto de menos 1, cuando x vale menos 1, pues su valor absoluto es 1 positivo. Valor absoluto de 0, decíamos, bueno, si es 0, su valor absoluto pues sigue quedándose en 0. Aquí no cambia. ¿Qué sucede con los, si es positivo? Decíamos que el valor absoluto de un valor positivo se sigue quedando positivo, no lo cambia. Entonces, valor absoluto de 1 es 1, valor absoluto de 2, pues sigue siendo 2, y valor absoluto de 3 es 3. Y así tenemos nuestros valores definidos para poder pues hacer la gráfica. Entonces, aquí vamos a, ahora lo que seguiría, pues vamos llevando nuestros valores que hemos obtenido al plano cartesiano y tendríamos, el primer valor es menos 3, va con 3. Entonces, aquí tendríamos algo menos 3 a 3, de esta manera. Bueno, aquí veríamos que más o menos estaría llegando por ahí. El siguiente par ordenado dice menos 2 con 2, menos 2 en X va con 2 en Y. Y tendríamos nuestro segundo punto. Menos 1 va con 1 y lo tendríamos aproximadamente ahí. Siguiente par sería 0,0, que sería el origen. Ahí tendríamos el siguiente punto. Luego tendremos 1,1 y aquí tendríamos esto, de esta manera. El siguiente 2,2, que lo veríamos de esta forma, y tenemos el siguiente punto. Y por último tenemos 3,3, que estaría de esta manera. Bien, ahí tenemos ya ubicados los puntos de nuestra tabla, ya en el plano cartesiano. Y pues bueno, ahora se trata de, pues hay que unirlos y ver cómo es esta figura. Entonces, bueno, uniendo estos puntos, vamos a ver, vamos a apoyarnos aquí con esto, y sería, aquí vemos que esta parte es recta, y entonces podríamos hacer hasta aquí, y del otro lado tendríamos de esta manera, obtenemos nuestra figura, nuestra gráfica de esta función que es valor absoluto. Aquí cabe mencionar que, bueno, le dimos hasta estos valores del eje X, pero esto puede continuar, es decir, podemos seguir dándole valores hacia la derecha y hacia la izquierda, y esto, cuando es 4, pues obtendremos 4, 5, obtendremos 5, por lo tanto, esto me indica que esto va a continuar de manera infinita. Y así podemos observar pues nuestra gráfica. Ese es como queda la gráfica de la función f de x igual a valor absoluto de x. Analicemos entonces, podemos hacer un análisis más detallado de cuáles serían las características que cumplen, en este caso, nuestra gráfica de esta función. Viendo los elementos que hemos estudiado hasta ahora, pues podríamos ver, si hablamos de continuidad, esta sería una función continua o discontinua, esa sería la pregunta. Entonces, no hay interrupciones, no hay saltos, podemos entonces decir que esta es una función continua. ¿Sí? Siguiente, creciente o decreciente, ¿cuáles de las dos podría estar cumpliendo? Entonces, aquí viéndolo desde el 0 hacia la izquierda, vemos que la gráfica va en forma descendente, entonces es decreciente, pero no es decreciente del 0 hacia el infinito. De 0 hacia la derecha, entonces vemos que va de forma ascendente. Por lo tanto, esta es una función que tiene las dos. Tiene una parte que es creciente
y otra es decreciente. Y entonces podemos definir pues estos dos elementos. Creciente, podemos definirlo desde dónde hasta dónde es creciente. Aquí, observando la gráfica, de 0 hacia la derecha, pues vemos que va en forma ascendente, es decir, es creciente. Lo podemos escribir de esta manera. Creciente podemos decir que es desde a partir del 0, en el eje X, aquí es el eje X y este es el eje Y. Entonces, a partir de 0 hacia la derecha, es decir, de 0 hacia la derecha, ¿cómo lo definimos? Pues hacia infinito. Podemos escribirlo de esta forma. De 0 a infinito es creciente. Y entonces, ¿de dónde a dónde es decreciente? Vemos de izquierda a derecha, si lo vemos de esta forma, desde menos infinito, desde este lado, menos infinito hasta 0, es decreciente. Lo podemos escribir de esta manera. Desde menos infinito hasta 0 es decreciente. Y ahí ya tenemos las dos partes que hemos definido. Es creciente de 0 a infinito y es decreciente de menos infinito, porque viene la gráfica desde este lado, hasta 0. Bien, ahí está. Esa sería la parte decreciente o decreciente. Dominio también podríamos definirlo. ¿Quién es el dominio? ¿Quién es el dominio? En este caso, dominio, pues le podemos dar, o pues vimos que podemos darle cualquier valor del eje X y va a funcionar. No hay restricciones en la función. Por lo tanto, podemos decir que el dominio de esta función son todos los números reales. Y el siguiente punto, podríamos definir quién es el rango. En este caso, el rango es lo observamos en el eje Y. Entonces, si observamos el eje Y, a partir del 0 hacia abajo, no hay nada, no se está utilizando. La gráfica lo observamos a partir del 0 hacia arriba, y esto va a seguir hacia el infinito, puesto que le podemos dar valores, seguir dando valores, y entonces esto seguirá hacia arriba. Entonces, el rango sería entonces en el eje Y desde 0 a infinito. Podemos escribir de esta manera, de 0 a infinito. Este sería el rango. ¿Qué más podemos definir? Podríamos definir si es inyectiva. ¿Será inyectiva nuestra función? Lo podemos ver si trazamos una recta horizontal. ¿En cuántos puntos estará tocando? Vemos que podría tocar este punto y toca este punto. Ya con eso, con que falle una vez, entonces puedo decir que no es inyectiva, puesto que en la gráfica, cuando trazo una horizontal, tocó en 2 puntos. Para que sea inyectiva, debe tocar en un solo punto. Bien. ¿Será sobreyectiva? Sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva, debe de coincidir el contradominio con el rango. El rango lo definimos como de 0 a infinito. Pero ¿quién es el contradominio? En este caso, el contradominio es todo el eje Y. Entonces, como es todo el eje Y es el contradominio, podríamos decir que el contradominio son los números reales, pero el rango es de 0 a infinito, por lo tanto no coinciden, no son iguales esos dos elementos, y entonces puedo decir que no es sobreyectiva, lo que me lleva a definir que no es biyectiva. Y así, bueno, esas son algunas de las características que estamos obteniendo en nuestra función valor absoluto. Entonces, bueno,